Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio, ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y lo invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy visitaremos el Archivo Nacional de Cuba, quinta de las instituciones de su tipo fundadas en América, y apreciaremos obras de la exposición Homenaje a la Bienal de La Habana en sus 40 años que abre la Estación Cultural de Línea y 18 aquí en El Vedado. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Aquí en el estudio dialogaré con el maestro Ulises Hernández, reconocido pianista cubano, director fundador del Liceo Mozartiano de La Habana, que acaba de celebrar sus primeros 16 años de historia. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Este documento es un protocolo notarial del siglo XVII. Existen algunos más antiguos del siglo XVI, que la primera escribanía Regueira. En estos momentos estamos procesando 4 escribanías, tenemos bastantes años procesados. De la escribanía de Regueira está procesado todo lo que hay del siglo XVI y hasta 1654 del siglo XVII. Por primera vez, la Bienal de La Habana presenta una exposición conmemorativa que destaca obras que han dejado una huella imborrable en su historia. La muestra se realiza en la Estación Cultural de Línea y 18, espacio en el que el público tiene la oportunidad de redescubrir muchas de las piezas emblemáticas que han caracterizado diversas ediciones de la Bienal. Quinta de las instituciones de su tipo fundadas en América con el nombre de Archivo General de la Real Hacienda. El actual Archivo Nacional de Cuba atesora miles de documentos de alto valor para la memoria colectiva que incluyen ejemplares de una época tan remota como el siglo XVI. Esa relevante institución situada en La Habana Vieja llegó recientemente a su aniversario 185 y trabaja por la preservación y digitalización de sus valiosos fondos. Hasta su sede en La Habana Vieja llegó un equipo de vitrales con la colega Adiane Sales y estos son los detalles. La institución fue fundada en 1840 bajo el nombre de Archivo General de la Isla de Cuba, mediante una orden emitida por la entonces reina gobernadora María Cristina de Borbón. Hoy le invitamos a conocerlo por dentro. El lugar donde estamos hoy no fue precisamente el sitio inicial del primer archivo de la isla. Como sucede en todo el mundo, los archivos surgen con una función más que todo de custodia documental. Sin embargo, con el paso del tiempo, los archivos también tienen una función de divulgación y de difusión de la cultura. Y el Archivo Nacional, precisamente, sucede igual con él. Alberga documentos, como yo decía, de diferentes tipos, todos en soporte papel. Mapas, planos, grabados, documentos, fotos, que abarcan desde la etapa colonial de Cuba hasta etapas mucho más contemporáneas. Atesorar, organizar y conservar documentos que por su valor permanente constituyen la memoria de la nación cubana han sido y son funciones esenciales del Archivo Nacional, un espacio donde podemos descubrir documentos que datan del siglo XVI. En el Archivo Nacional se encuentra el Fondo Protocolos Notariales de La Habana, donde se conservan los documentos más antiguos que se encuentran en el archivo y en la isla. Son los protocolos notariales de La Habana de los siglos XVI y XVII. La tipología documental de estos documentos es muy variada. Entre estas podemos encontrar las cartas de pago, las obligaciones, los testamentos, los arrendamientos, los contratos de trabajo, las cartas de libertad, ventas de casas, ventas de esclavos y otras tipologías que nos permiten conocer con exactitud cómo era la vida
cotidiana en los primeros años de la colonia. Más de 14.000 libros y cientos de revistas y periódicos se resguardan en este lugar. Marta nos mostró uno de los documentos más antiguos que ahora se encuentra en trabajos de restauración. Este documento es un protocolo notarial del siglo XVII. Existen algunos más antiguos del siglo XVI, que la primera escribanía Regueira. En estos momentos estamos procesando 4 escribanías, tenemos bastantes años procesados. De la escribanía de Regueira está procesado todo lo que hay del siglo XVI y hasta 1654 del siglo XVII. Está la escribanía Junco, que empieza, lo que tenemos conservado empieza desde el siglo XVII, y hay bastante documentación ya procesada. El trabajo de restauración no es nada sencillo. Se requieren conocimientos de paleografía para comprender estos documentos escritos en castellano antiguo. Se hace todo un tratamiento desde el punto de vista físico, químico, biológico, porque no solamente es un tratamiento manual, no. Empieza por la identificación del papel, de las tintas, las afectaciones biológicas, las afectaciones físico-químicas por las tintas, hasta llegar a un diagnóstico, y con eso se propone entonces cuál es el tratamiento que lleva. Uno de los trabajos de restauración que está llevando a cabo el Archivo Nacional es el de las cartas enviadas por Ignacio Agramonte a su esposa Amalia Simoni. Maritza, la encargada de esta labor, así nos lo explica. Estas cartas son preciosas primero porque tienen ese acercamiento histórico personal, es decir, uno ve al héroe, uno ve al mayor en su caballo, con su espada, con su machete, a la carga. Y aquí está la parte humana, ¿verdad? Los sentimientos a su esposa, a su familia, a sus hijos. Vamos a hacer un trabajo de restauración a estas cartas valiosísimas de nuestra institución, el Archivo Nacional, y vamos a tratar de que se puedan escanear y ponerlas al servicio de consulta, incluso para ustedes, para que sean divulgadas y se conozca esa parte de nuestra historia tan humana y tan cercana al corazón. Por casi 2 siglos, el Archivo Nacional ha preservado el patrimonio de la mayor de las Antillas mediante trabajos de restauración y conservación de sus archivos. 27.000 metros lineales de documentación donde se guarda la historia de todo un país. Desde La Habana, a Diana Salles, para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu, o también nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. ¡33 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2025! Del 13 al 23 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. País invitado de honor, República de Sudáfrica. Escritores homenajeados, Francisca López Ribeira y Virgilio López Lemus. 33 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2025. El Liceo Mozartiano de La Habana, espacio sociocultural creado con el apoyo de la Oficina del Historiador de La Habana, acaba de celebrar sus primeros 16 años de fundado, periodo en el que ha ganado gran prestigio en selectas plazas internacionales, a la vez que ha proyectado su labor hacia la comunidad que le circunda. Y justamente en el tiempo de entrevista en Vitrales, hoy recibo al maestro Ulises Hernández, quien desde 2009 ha unido también su vida profesional al Liceo Mozartiano de La Habana. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Vitrales una vez más. Gracias a la invitación. Maestro, ¿por qué crea hace más de 15 años el Liceo Mozartiano en esta isla del Caribe? La existencia del doctor Eusebio Leal Spengler realmente nos ha procurado a este país una atención muy especial hacia la cultura. Y la idea fue realmente de él, porque al visitar Cuba, el presidente de la Fundación Mozarteum de Sajurgo, que es la fundación más importante que atesora todo el patrimonio mozartiano, quiso también de alguna forma tener una raíz en este país al descubrir, porque no conocía
del nivel musical que hay en Cuba. Y por supuesto Mozart en la formación de los instrumentistas en general, de los músicos, en la academia como tal, es la gran escuela. O sea, Mozart es un compositor muy importante en ese sentido. Todos pasamos por ahí para aprender el buen fraseo, el buen decir, todas las cosas técnicas, ¿no?, de la música. Por lo que, por supuesto, al doctor Eusebio le pareció muy lógico que hubiera un apoyo desde Salzburgo y que pudiéramos tener un centro acá. Entonces me llamaron, por yo ser un poco mozartiano, por haber hecho un proyecto en el 2006 con toda la obra de Mozart para piano, y para mí fue un reto. Como tú bien decías, comparto mi vida profesional, realmente me lleva mucho tiempo ocuparme del liceo y ahí están los resultados, ¿no?, afortunadamente. Tengo que volver a Eusebio Leal porque sin él no hubiera sido posible a echar adelante un centro con esta envergadura, donde además de, por supuesto, promover y cultivar la obra de Mozart, nos ocupamos muchísimo de la música cubana de concierto. Nosotros tenemos un perfil social, por decirlo de alguna manera, muy grande, porque ofrecemos temporadas de concierto a la población, pero atendemos también a los niños, los adultos mayores, tenemos para las escuelas de arte también proyectos que abarcan el trabajo con ellos. O sea que ha sido un centro que, creado desde el 2009, me ha apasionado y que agradezco muchísimo que me hayan llamado. Si pudiéramos repasar estos 16 años, algunos momentos trascendentales que los han marcado y que usted pudiera compartir con nosotros. Mira, son muchos, pero te podría hablar de algunos muy específicos como la creación del Festival Mozart Habana, que también hemos comentado en este espacio. Ese ha sido un festival que se ha convertido en uno de los más importantes de la música clásica en Cuba. No solo porque el talento cubano está presente, sino por las importantísimas figuras mundiales que nos han visitado, personas del ámbito de la música de concierto, que al conocer de este espacio, pues han querido venir a compartir con los músicos cubanos y a ofrecer su arte de manera gratuita, que también es algo que agradecemos mucho y que por supuesto disfruta el pueblo. Ese, digamos, que es una de las cosas de las que estoy muy, muy contento. Y hay otro proyecto, por decirte otro, que es un proyecto con niños, con la creación del Centro Sinfónico Infantil, donde le estamos un poco haciendo llegar a los niños de la comunidad de La Habana Vieja una preparación como músicos, supuestamente músicos instrumentistas de instrumentos acústicos, que solamente lo que hace es despertar en ellos interés por otro tipo de música, por el hacer la música, que también es la mejor manera de aprenderla y de acercarse a ella, y que de esa forma, pues, los padres, los vecinos, los amigos se van nutriendo también de una apreciación musical. Yo estoy muy orgulloso de ese proyecto y creo que eso es algo que ahora en el 2025 vamos a potenciar mucho otra vez de nuevo, porque desde la pandemia hemos tenido problemas, por supuesto que ya un poco solucionados, y atenderemos con más ahínco, ¿no? ¿Y por qué esa vocación social del Liceo Mozartiano y de Ulises Hernández? Bueno, primero, y vuelvo otra vez a Eusebio, porque la Oficina del Historiador tiene como precepto, como primera línea de trabajo, su preocupación por la sociedad. En el caso mío, quizás porque tengo también esta doble función de pedagogo, llevo muchos años en la docencia, casi todos los que llevo de graduado, porque desde el principio estoy dedicado, y eso de alguna manera me une a ese interés por lo que va a ser el futuro. Y el futuro tiene mucho que ver con lo que uno prepara en la sociedad. Entonces se mezclan un poco también ese gusto por aportar, por dejar una huella, por incidir, por transmitir, que puedo tener yo como pedagogo, más el interés también del liceo, de la oficina de historiador, por darle a la sociedad un aporte desde el orden de la cultura y, en el caso nuestro, desde la música. ¿Y cómo han celebrado estos 16 años del liceo? Mira, estamos haciendo muchas cosas para hacerlo, ¿no? Realmente, yo te diría, si voy a ser justo, no es más que hacer lo que hacemos siempre, porque nos pasamos el año
en constante evolución, haciendo muchos proyectos, pero para este aniversario nos hemos dedicado a reabrir de nuevo nuestra biblioteca mediateca, que también estuvo en un proceso de renovación, de reconstrucción, de remodelación, y que ya la vamos a poner en función del público, de todos los estudiantes y del público en general que quiera buscar información de la música cubana, de la música de concierto, de la música orquestal, de la música para piano, de Mozart, por ejemplo. Son temas que nosotros creo que tenemos mucho contenido y que volvemos a ponerlo otra vez de nuevo, y que sirva este programa para promoverlo, ponemos otra vez de nuevo al alcance de todos, ¿no? Y volviendo al Centro Sinfónico Infantil, otra de las cosas que hemos hecho es volver a abrir la convocatoria para los niños de la comunidad que se acerquen a estudiar y a conocer la música desde cerca. Y proyectos para este 2025 del Liceo Mozartiano y de Ulises Hernández como músico. Bueno, mira, yo tengo un proyecto que no he cerrado, que espero terminarlo en este 2025, que es una colección de los discos de obras de compositores del grupo conocido como Grupo Renovación Musical. Un grupo importante de compositores en la década del 40, de 1940, que sentó las bases de la composición en Cuba, pudiéramos decir, o la escuela, liderados un poquito por ese gran pedagogo que fue José Ardego. Terminar ese proyecto, que son más de 8 discos, será una de las cosas que voy a atender justamente en este 2025. El liceo va a tener su concierto o su festival en este 2025, donde vamos a tener un invitado muy especial, que es Rolando Villazón. Cuando te hablaba de figuras extranjeras que nos visitan, bueno, esto es uno de los tenores más afamados del mundo, y va a ser un proyecto vocal dentro de nuestro festival. O sea, cuando digo vocal, porque va a ser algo relacionado con la ópera, y creo que eso también va a prestigiar muchísimo el evento, y ya estamos trabajando en ese sentido, que creo que va a ser algo que cerramos en noviembre, el 2025, con broche de oro. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en estos planes para el 2025, y cuando ya estemos más cercanos a la fecha, por supuesto acá los esperamos para compartir detalles con nuestros televidentes, y muchas gracias por esa labor social que mantiene el Liceo Mozartiano. Y a ustedes los invito a continuar con Vitrales y otras propuestas. Y continuamos con Vitrales y otras propuestas. Entre las muestras de la Bienal Internacional de La Habana, que les sugerimos no dejar de visitar antes del próximo 28 de febrero, se encuentra la exposición homenaje que ocupa espacio en la Estación Cultural de Línea 18. Esta reúne una treintena de obras representativas de 28 creadores cubanos que han participado de alguna manera en las 14 ediciones anteriores de este mega encuentro de las artes visuales, que ya celebra 40 años de historia. Los detalles con la colega Aniela Dumas. Por primera vez, la Bienal de La Habana presenta una exposición conmemorativa que destaca obras que han dejado una huella imborrable en su historia. La muestra se realiza en la Estación Cultural de Línea 18, espacio en el que el público tiene la oportunidad de redescubrir muchas de las piezas emblemáticas que han caracterizado diversas ediciones de la Bienal. La 15 Bienal de La Habana arriba este año su 40 aniversario. Es por eso que se ha decidido hacer una muestra homenaje con artistas cubanos que han tenido una presencia significativa en la Bienal o han participado con piezas que han quedado en el imaginario popular. Es así que se concibe esta muestra titulada Homenaje a los 40 años de la Bienal de La Habana, curada por Nelson Herrera Islas, y bueno, yo tuve la suerte de trabajar junto a él en la asistencia curatorial.
Homenaje a los 40 años de la Bienal de La Habana acoge piezas de grandes dimensiones. Según la propia curadora de la obra, el trabajo se pensó para que la museografía se adapte a las particularidades del espacio, maximizando así las posibilidades que ofrecen estas obras. Cada pieza ha sido seleccionada no solo por su calidad artística, sino también por su capacidad de diálogo con el entorno, creando una experiencia inmersiva para los visitantes. Para mí ha sido todo un reto, sobre todo nunca había tenido la posibilidad de trabajar con un espacio tan grande y ha sido sobre todo un aprendizaje trabajar junto a Nelson Herrera, que lleva los 40 años que cumple la Bienal trabajando en ella. Entre las obras que forman parte de la exposición llama la atención los vitrales que se encuentran justo al final del espacio, una serie del artista cubano Duvier del Dago que comenzó en el año 2016 y se ha enriquecido con el paso del tiempo. La cuestión de interesarme en las ventanas y en este espacio de vacío donde la luz podía entrar y ser un material interesante que me ayudaba a trabajar con el sitio, porque es un sitio imponente desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de estructura, de todos los materiales que intervienen, el ladrillo con su color natural, las estructuras metálicas e industriales con su color de aluminio. Hubiera sido muy fácil para mí intervenir con una de mis instalaciones, ¿no? Pero consideré que era un momento de dar un salto y de intervenir estos ventanales con esta iconografía de la República. O sea, los cristales estaban vacíos y la República de por sí ya tiene hay una iconografía que ha acompañado a la República tanto en arquitectura como en vitrales, como por ejemplo en el Capitolio. O sea, esta iconografía aparece en muchos sitios de nuestra ciudad, a veces imperceptible para la mayoría de la gente, pero si estás en esa investigación te das cuenta de que hay muchos mascarones que aluden a la República, hay muchos vitrales que aluden a la República. Con la llegada de la 15ª Bienal de La Habana, la ciudad se convierte una vez más en el epicentro del arte contemporáneo, un evento que ha logrado consolidarse como uno de los más importantes en la escena artística internacional. La Bienal de La Habana es el pretexto perfecto para conectar, co-crear, colaborar y sobre todo para tejer los hilos que nos unen como comunidad bajo el lema Horizontes Compartidos. Desde La Habana, Aniela Dumas para Vitrales. Y continuamos con las artes plásticas, pero ahora desde el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana, ubicado en el Centro Histórico Habanero. Allí abren actualmente 2 exposiciones como parte del programa de la Bienal de La Habana. O Sacrum de Lázaro Navarrete, así como la dedicada al proyecto La Calle Donde Todos Vivimos. Del mismo modo, podemos apreciar obras de la Bienal de Cerámica Contemporánea Cubana 2024, único certamen de su tipo en el país. Los pormenores en el siguiente reporte. La dicotomía entre lo temporal y lo eterno es el concepto central de O Sacrum, una exposición donde el artista juega con la idea de que lo que hoy consideramos sagrado y eterno puede, en el transcurso del tiempo, volverse efímero y banal. El leitmotiv, de alguna manera, era seleccionar varios objetos de la vida cotidiana de las personas y redimensionar el objeto, es decir, otorgándole una escala diferente al objeto, podíamos intentar, en cuanto a la lectura o al discurso que pudiera tener el objeto, es decir, la pieza, pudiese redimensionarse, no solamente por el hecho de la escala, sino que le caía como algo de una supuesta ambigüedad o de banalidad, pero que no estaba por el simple hecho de coger el objeto y banalizar el objeto, sino que ese objeto, al redimensionarlo, al llevarlo a una escala diferente, servía para de alguna manera hacer reflexionar con un título que fuera interesante, que de alguna manera demostraba toda una tesis que podía tener detrás la pieza, podía ayudar a redimensionar el mensaje de la pieza. El artista busca desafiar al espectador a que reconsidere sus percepciones sobre lo que es duradero y lo que no lo es, utilizando la cerámica como un lienzo para expresar estas profundas interacciones. Desplegamos la parte instalativa en las áreas más abiertas, mientras que las obras, digamos, más específicas, más exentas, más cerradas en su concepción como volumen, entonces se ubican en el espacio transitorio
más interno de la planta baja del museo. En definitiva, todas de un modo u otro dialogan. Los materiales, se pierde la idea entre un material y otro, se desdibujan esos caminos, incluso en algunas ocasiones un material sugiere otro cuando en realidad no es tal, es decir, hay todo un sentido también de sobredimensionar los objetos y también un sentido de desmitificar el uso de un medio u otro para expresar un criterio o una idea en particular. La muestra está dividida en dos partes y cuenta con piezas realizadas en cerámica y diversos materiales como cristal, arcilla, resina de poliéster, metal y madera. Incluso la naturaleza de estos materiales puede simbolizar la esencia misma de la existencia humana. Por eso también el título, O Sacrum, un poco desacralizando lo sagrado. La interjección O, digamos que incita a pensar, incita a visitar el espacio y a ver qué vas a encontrar. Es una especie de llamado de atención al visitante y al espectador. Y sacrum, que proviene del latín sagrado, pues un poco crear esa idea de lo sagrado junto a lo popular, o sea, cómo lo sagrado también puede ser cotidiano, cómo descentralizar ese concepto de sacralidad, y un poco eso es lo que está recogido en el lugar. O Sacrum de Lázaro Hernández es una oportunidad única para sumergirse en una experiencia visual y conceptual que desafía las percepciones tradicionales de esta manifestación. Una muestra que puede ser un punto de referencia en la escena artística contemporánea cubana y ofrece al público una experiencia que trasciende lo visual y toca el ámbito de lo espiritual y lo filosófico. Desde La Habana, Elin Drix para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora, aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.